Buenas, ¿qué tal? La presentación de este recorrido del Tour de Francia 2025 nos ha dejado muchísimas reacciones que hay que comentar, que hay que analizar, y en esta ocasión de uno de los grandes favoritos, porque se han dicho muchas cosas al respecto. Ha habido gente que ha hablado diciendo que es un recorrido perfecto para Jonas Vingegaard, gente diciendo todo lo contrario, que le viene muy bien a Pogačar. Hay opiniones de todo tipo. Yo ya comenté por aquí en el canal el recorrido o lo que hay de momento, ¿no? Porque en ese instante en el que justo se hizo la presentación y grabé el vídeo todavía no estaban disponibles todos los perfiles y evidentemente pues tendremos mucho tiempo por delante todavía para comentar todo muchísimo más en detalle, ir analizándolo poco a poco. Pero bueno, viendo un poco lo que era ese recorrido, a mí personalmente me pareció un recorrido muy bueno para Tadej Pogačar, sobre todo esa primera semana, que le falta una gran etapa de montaña, pero con esas jornadas explosivas de media montaña y demás, ahí el ciclista del UAE creo que puede volar y sacar unas diferencias importantes, como ya sabemos de sobra que es capaz de hacerlo, porque se desenvuelve mejor que nadie en ese tipo de terreno. Pero más allá de eso, de las opiniones y demás, el propio Tadej Pogačar ha hablado, ¿no? Y dejando esto de lado, ¿a quién le beneficia más el recorrido del Tour de Francia 2025? Pues hay gente que ha dicho que Vingegaard, gente que ha dicho que Pogačar, pero es que Tadej, el propio esloveno, ha dicho que está encantado con el recorrido, que le gusta muchísimo y que sobre todo está esperando ya la crono de Peyraguts, que tiene muchísimas ganas, y la jornada del Col de la Loze, que va a ser un punto de redención para él tras lo que le ocurrió el año pasado contra Jonas Vingegaard. Un Tadej Pogačar que ha hablado con L'Équipe. Muestro la página de Eurosport porque el artículo de L'Équipe no lo encuentro, y además si os fijáis, para el que quiera intentar encontrarlo, la gran mayoría de artículos que publican también, al menos en la sección de ciclismo, también son de pago, por lo que es complicado acceder a esa información. Pero bueno, están recogidas aquí las declaraciones, que es lo importante, al menos ver lo que ha dicho Tadej Pogačar en esta entrevista. Y ha comentado lo siguiente sobre el recorrido. Empieza con una primera semana larga en el norte de Francia. Será interesante porque hay etapas complicadas en el medio. También hay una contrarreloj de 33 kilómetros que tiene buena pinta. Pero me gusta especialmente la cronoescalada Peyraguts porque nunca he hecho esa subida durante una contrarreloj. Tengo curiosidad por ver qué pasará allí, pero hasta ahora me ha ido bien en los Pirineos. Un Tadej que de momento se muestra muy confiado y con muchísimas ganas de este recorrido. Añade también lo siguiente: la etapa del Mont Ventoux es principalmente llana, pero la subida es muy dura, especialmente para los escaladores puros. Me encanta el Ventoux, es diferente a todas las demás montañas y además está previsto que esto ocurra inmediatamente después del segundo día de descanso. Algo que, como sabemos de sobra, siempre puede jugar una mala pasada a muchos ciclistas, ¿no? Que a veces el cuerpo, por lo que sea, no asimila bien ese parón, por mucho que todos se entrenen, ¿no? y hagan sus kilómetros. Es un cambio también medianamente grande y a veces el cuerpo, por lo que sea, no reacciona como debería. Y sobre estas etapas ya en los Alpes ha dicho lo siguiente: la etapa del Col de la Loze es quizá la reina porque tiene muchos metros hacia arriba. Eso será realmente brutal, y además añadiendo que está ansioso por esa etapa, ¿no? Una jornada en el Col de la Loze que ya sabemos que Tadej Pogačar ha sufrido en el pasado, ¿no? Y de hecho, no hay que olvidar, cuando hablamos de este recorrido, si le beneficia más a uno, a otro, no hay que olvidar que pese a que Pogačar ha mostrado un rendimiento impresionante este 2024 y nos tenemos que quedar con eso, es cierto que en este Tour de Francia 2025 va a haber 3 etapas, 3 subidas finales en las que Vingegaard ya sabe lo que es soltar a Tadej Pogačar. Es una realidad. Pogačar lo tiene que tener marcado en rojo como días en los que se le puede atragantar, y Vingegaard todo lo contrario, como etapas en las que tiene que tener un recuerdo impresionante. Es verdad que Pogačar, el salto adelante que ha dado este 2024 es una barbaridad. Había algunas dudas con su rendimiento, sobre todo en los puertos más largos, y en este Tour yo creo que los ha dejado completamente atrás, y evidentemente a lo largo de toda la temporada haciendo una de las mejores campañas de la historia. Es simplemente espectacular lo de Tadej este año, con el equipazo que va a tener también a su alrededor una vez más, que han conseguido formar en el UAE a lo largo de estos años. Va a tener un Visma muy duro enfrente, ¿no? También con el refuerzo, por ejemplo, de Simon Yates, que va a ser una figura clave. Veremos también que 8 acaba llevando cada uno de los dos equipos al Tour y cómo se va desarrollando la temporada en cuanto a rendimiento, y también sobre posibles caídas, enfermedades que
afecten a la preparación de cada uno de los posibles integrantes, ¿no? Del 8 en cada uno de estos dos grandes equipos. Pero bueno, sea como sea, son 3 jornadas que tienen que estar ahí marcadas. Pogačar yo creo que ya se ha despejado esas dudas. Pero también está ese interrogante del rendimiento de Vingegaard, del que ya hemos hablado también aquí en el canal, con esa caída que no sabemos hasta qué punto va a ser capaz de plantar cara a Pogačar en las grandes etapas de montaña, teniendo una preparación perfecta. Es algo que tendremos que descubrir en el futuro, si al menos en ese tipo de subidas es capaz de ponerse más o menos a su nivel, que este año no ha sido capaz. Ha tenido algunos días en los que sí que ha estado cerca, sobre todo esa jornada en Leliorán, que le llegó incluso a ganar la etapa. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona también el danés, que va a ser un punto fundamental sobre este recorrido. Ver si realmente en plena forma puede estar a su altura o incluso por encima de Tadej Pogačar en ese tipo de etapas, como pensábamos estas últimas temporadas, porque ha cambiado la dinámica este 2024, pero estos últimos años yo creo que todos teníamos en mente que Vingegaard en los puertos más largos y más duros del Tour de Francia era un puntito superior a Pogačar, ¿no? Y que ahí es donde Tadej iba a tener que sufrir ante el ciclista danés. Y es una realidad, ¿no? Lo que he dicho de estas 3 etapas que tenemos, por ejemplo, Otakam se hizo en 2022, etapa 18, final de esa etapa, final de esa jornada, y Vingegaard le metió 1.04 en línea de meta a Pogačar, que estuvo atacando una y otra vez, pero Vingegaard le pudo aguantar todos los ataques. Encima luego tuvo el susto en el descenso Vingegaard, la caída justo después Pogačar, que evidentemente pues irte al suelo no ayuda, pero igualmente le metió 1.04 y no fue capaz de soltarle en ningún momento, ni en esa etapa, ni en todo el Tour de Francia. Por ejemplo, si nos vamos al Col de Lalos, último gran día de crisis de Tadej Pogačar, esa jornada Vingegaard entró a 1.52 de Felix Gall, que ganó la etapa, y Tadej Pogačar entró a 7.37. Son casi 6 minutos, ¿no? Prácticamente los que se dejó Pogačar con Jonas Vingegaard en aquella jornada. Es una crisis bestial, recordada por todo el mundo, aquella famosa radio de Pogačar, y que evidentemente no tiene que tener el mejor recuerdo, ¿no? Y por ejemplo, en 2020, esta misma subida que ganó Miguel Ángel López, Pogačar también perdió unos cuantos segundos con Roglic en línea de meta mientras estaba jugando el Tour. Y si nos vamos también a esa otra etapa en la que Vingegaard sabe lo que es soltar a Pogačar, que es en el Mont Ventoux en 2021, acababa en bajada, no coronaban y llegaban ya a línea de meta, pero en aquella edición, pese a que a Vingegaard luego le neutralizaron en el descenso, en la subida soltó a todos y coronó con unos 40 segundos de ventaja sobre Pogačar. Es una diferencia muy grande también a favor del ciclista danés, que tiene que tener esa confianza en sí mismo, evidentemente, de haberle ganado ya 2 Tours a Pogačar, de que en su mejor versión pueda plantarle cara y que sobre todo es un recorrido en el que va a tener etapones de altísima montaña con muchísimos metros de desnivel y con 3 subidas que son fundamentales, que son durísimas, en las que ya ha soltado a Tadej, ¿no? Va a tener ese punto ahí Vingegaard, Pogačar lo puede tener un poco, como he dicho antes, marcado en rojo, pero bueno, sea como sea, al final son datos, ¿no? Y lo que hemos visto este año es que no deberíamos tener eso realmente en cuenta porque el salto adelante de Pogačar ha sido enorme. Habrá que ver si es capaz realmente Tadej de mantener el nivel en 2025, que yo no tengo dudas de que va a ser capaz de ello. Otra cosa es que suba aún más el listón, como muchos ya están empezando a elucubrar, ¿no? Y que, bueno, ya se están empezando a plantear la posibilidad de que como Pogačar suba aún más el listón, como es el caso de Van der Poel, que lo comentamos aquí en el último vídeo en el canal. Ya va a ser imposible para el resto seguramente tener alguna opción contra el ciclista del UAE. Pero bueno, habrá que ver si ya ha tocado techo, si no, si es capaz de repetir lo que ha hecho este 2024 o quedarse un puntito por detrás. Veremos el rendimiento de Pogačar, veremos la recuperación que tiene también Jonas Vingegaard, pero sea como sea, lo que hemos comprobado es lo siguiente, que Pogačar está súper contento con el rendimiento y que Vingegaard también lo tiene que estar porque va a tener 3 jornadas en las que ya ha soltado a Tadej Pogačar en el pasado. Entonces, veremos cómo van las cosas, queda muchísimo todavía para el Tour de Francia. No sabemos ni siquiera todavía dónde va a correr cada uno el año que viene. Sí que Pogačar ya ha dado algunas pistas y ya ha mencionado algunas carreras en las que tiene intención, en principio, de estar en 2025, pero veremos todavía todos los grandes nombres del pelotón dónde acuden, que terminen de salir todos los calendarios, recorridos y que empiecen a salir también las listas, ¿no? de participación en cada una de las carreras, a ver qué
es lo que deciden en cada una de las estructuras, a ver por qué se decantan cada uno de los grandes nombres del pelotón, ¿no? Para ver también posibles duelos que tengamos ya a lo largo de la temporada y como previa, como antesala de lo que va a ser el Tour de Francia. Entonces, bueno, será muy interesante ir viendo todo esto, que tampoco quedará muchísimo para que se empiece a anunciar. Ahora también con las concentraciones de invierno, pues iremos viendo todo esto. Así que nada, simplemente esperar. Ahí están los datos a favor de Vingegaard en esas 3 subidas. Ahí están también los datos de Pogačar de este año, que evidentemente le hacen tener cero dudas en sí mismo. Y aunque haya sufrido con Vingegaard en el pasado en esas subidas, yo creo que después de este 2024 se han despejado todas esas dudas, todos esos interrogantes. Entonces, bueno, sea como sea, es un recorrido yo creo espectacular, sobre todo la segunda y la tercera semana. La primera no tanto en cuanto a grandes etapas de montaña, pero sí que con la crono y esas etapas explosivas puede haber muchísimo espectáculo y se van a hacer diferencias seguro, como ya dije. Así que nada, estaremos aquí para comentar todo lo que ocurra, seguir hablando de reacciones, todas las noticias que salgan y evidentemente analizar un poco también lo que ha ido siendo esta temporada. Dejadme también incluso en comentarios si hay algún tema que os haga especial ilusión del que hablemos por aquí o algún análisis en concreto de algo. Así que nada, como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!